En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Que tengan excelente día en el día de hoy. Día martes, como siempre estamos con nuestros panelistas Felipe Cast y Giovanni Calderón. Giovanni tiene cara de la peste bubolónica. Bubónica. No, bubolónica, la tuya es bubolónica. No es una cara muy... Ahora sí, se rió. Así que yo estaba preocupado, pensé que se nos había ido Giovanni, pero llegó ya. Revivió. ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto saludarte. Ahora yo no veo a Giovanni, ¿eh? ¿No lo ves? Es el problema de la edad, Felipe. Se llama presbicie. No, pero está al aire. Yo lo estoy viendo a los dos. Voy a partir distinto el programa hoy día, querido amigo. Les voy a partir haciendo una apuesta. Los voy a poner en una situación difícil, por cierto. El ministro Ignacio Briones, al cual le tengo un gran cariño, un gran respeto y una gran admiración profesional, ha dicho que el gobierno le va a cerrar la puerta a la posibilidad de retirar el 10% a los fondos de las pensiones porque presentaron un plan adicional, que un sistema de préstamos sin intereses, con 4 años, etcétera, sean bien convenientes, que además es un monto mayor al que podrían retirar. Si se mide el 10%, creo que son 600 millones de dólares, y con este préstamo estamos hablando más o menos de una cifra de 800 millones de dólares. Y salió una encuesta, una lamentable encuesta CADEM, que alimenta el populismo de nuestros parlamentarios, donde se dice que el 80 o 83% de la población está de acuerdo en retirar este 10%. Y se aseguro que si la encuesta CADEM pregunta si estuvieran de acuerdo en retirar el 50%, tendría un 90%, no un 83%. Y agarran papa a todos los parlamentarios y haciendo vista gorda que el proyecto que ha presentado el gobierno es mejor en definitiva porque tiene mayor monto, no perjudica las pensiones, la comisión aprueba la posibilidad de legislar sobre el retiro de este 10%. La apuesta es, ¿va a ceder el gobierno o no va a ceder? ¿Se va a mantener firme con la frase del ministro que cerró la puerta o no? Yo hago una apuesta con los auditores. Contéstenme por mail a conectados@radioagricultura.cl. Yo pienso que no se va a mantener y creo que el gobierno que ha demostrado no tener convicciones para defender su idea, va a ceder finalmente. Porque es muy fuerte, un 83% es muy fuerte. Independientemente de que ese 83% tenga o no tenga la razón, los políticos lamentablemente, yo sé que ustedes son políticos, pero lamentablemente funcionan en base a la próxima elección y no en base a la próxima generación. Entró con la palabra. Tuve duro para partir, ¿eh? Oye, bueno, no sé, Giovanni, si quieres partir tú, yo quiero partir caballero hoy día. Por favor. Giovanni, dígame Felipe nomás. Oiga, mira, yo creo que hay una pregunta previa, Checho, que es si es que los parlamentarios van a actuar de acuerdo a sus convicciones o no, y que esto se va a saber mañana. O sea, tu pregunta es muy pertinente, pero mañana vamos a ver si efectivamente vamos a tener o no dentro de la coalición consistencia interna. Aquí hay una clara... la pregunta de fondo es si es que la ayuda tú la sacas de los mismos ahorros de los trabajadores y de sus futuras pensiones, o si la sacas de los 12.000 millones de dólares que se aprobaron en el acuerdo transversal. Esa es la pregunta de fondo. Aquí nadie dice que no hay que ayudar a la clase media. Yo incluso creo que tenemos que evitar que se remate cualquier vivienda. Creo que lo más valorable de los anuncios del fin de semana es el tema de los créditos hipotecarios, el subsidio de arriendo, y por lo tanto, yo creo que la pregunta previa, Checho, es si es que van a ceder o no los parlamentarios mañana. Y ahí yo te diría que estoy escéptico. Yo creo que efectivamente van a ceder. En tu diagnóstico estoy de acuerdo. Y yo creo que el gobierno se va a mantener firme. Yo creo que Briones en esta materia ha sido bastante claro
y yo he conversado con él, lo veo muy decidido a que es una mala política pública. Giovanni. Sí, yo creo que, a ver, un par de cosas. Creo que Felipe da en el clavo en la pregunta de si los parlamentarios se van a mantener firmes en sus convicciones, y ya hay una primera señal muy negativa. Ayer la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó el proyecto. O sea, ya más o menos sabemos para dónde va la micro con los parlamentarios. Lo segundo, yo veía ahora en la mañana el programa y veía con cara un poco angustiado al ministro Briones, y con justa razón, porque la verdad es que acá, como de alguna manera esboza Felipe, de nuevo se está engañando a la gente por parte de los populistas. ¿Por qué? Porque se aprobó un plan de financiamiento para la contingencia. La plata iba a venir de ahí, y de pronto surge esta idea de que la plata venga de los propios cotizantes. Entonces yo veía, por ejemplo, a José Luis Rodríguez, ¿cómo se llama? Rodríguez, el periodista, se me olvida el nombre. Julio César Rodríguez, decir, oiga, pero es que la gente entre una pensión chiquitita cuando se vaya a jubilar y recibir ahora la plata para hacer frente a la situación, prefiere esto. Bueno, ¿y quién le responde a esa gente cuando se tenga que jubilar? Pues esa pensión chiquitita ya no va a estar. Entonces, la alcaldesa Matei decía, por ejemplo, oiga, ¿sabe qué? Dele el 50%, da lo mismo, porque no es el gobierno de Piñera el que va a tener que responder. O sea, yo creo alguien con con 2 dedos de frente, no se da cuenta que para el presidente Piñera y para el gobierno en general, para el ministro Briones, sería re fácil decir que bueno, si ellos no van a pagar las consecuencias las van a pagar los gobiernos futuros, las generaciones futuras. Entonces yo de verdad creo que acá hay el ambiente de populismo que está instalado en ciertos sectores del Parlamento, no en todo. O sea, mira, fíjate que acá los parlamentarios serios y los políticos serios en general están pagando los costos. Son los políticos serios los que están pagando los costos. El ministro Briones. Te quiero decir otra cosa, el presidente Piñera y el gobierno en general ya dio otra señal en el sentido de que no va a ceder en estas cosas, que es la famosa ley de los servicios básicos. Ya el ministro Alvarado anunció el veto, lo cual es muy impopular, pero se están haciendo esfuerzos por hacer una política seria. Yo en definitiva creo que si no analizamos cada uno de los chilenos las consecuencias de las decisiones que se están tomando ahora en el mediano y largo plazo, bueno, vamos a caer las manos del primer populista que se cruce por delante. Lo que pasa, a mí me gustaría hacer un análisis aún más de fondo, porque hay distintas intenciones por las cuales se vota o se procede de una determinada manera, ¿no es cierto? Una es el efectivo preocupación por las necesidades de la gente, que creo que en general está bastante ausente por la desconexión que existe entre los parlamentarios y la gente. O sea, la segunda es la ignorancia, creer que efectivamente esta es una mejor forma de financiarle una financiación necesaria. Nadie está diciendo que acá la gente pueda estar encerrada sin trabajar y no reciba por ningún lado recursos para poder sobrevivir. O sea, dejemos claro eso, que aquí nadie está diciendo que se queden encerrados y arréglenselas como pueden. No, estamos viendo de dónde vamos a sacar estos recursos. Resulta que algunos dicen, no, es que el país está muy endeudado, entonces no podemos hacer que la gente se endeude más. Pero acto seguido, cuando tú les preguntas, ¿y cómo lo vamos a hacer para devolver estos fondos? Porque si no, las pensiones van a ser peores. No, pero la gente lo va a devolver. Bueno, ¿y eso no es un préstamo también? Es un autopréstamo que se hace. Entonces, mi punto va más allá todavía. Estas teorías conspirativas que a mí se me han venido a la cabeza donde estoy tan encerrado últimamente. Yo creo que detrás de esto está el movimiento No Más AFP con todo su tropa de anarquistas que en el fondo lo que quieren es destruir el modelo económico, sin lugar a dudas. No han podido echarle diente a los fondos esto, han buscado por todos lados, han hecho movimientos y qué sé yo, y ahora esta es una posibilidad de empezar a destruir desde dentro el modelo de AFP. Ahora, ¿el modelo de AFP ha sido bueno para las pensiones? No, pues si las pensiones son malas, eso tampoco nadie va a decir que las pensiones son malas, pero son las AFP y el ahorro de la gente lo que hace que las pensiones sean malas. No, pues nos equivocamos en bajar del 20% al 10% de ahorro. Hay que corregir ese tipo de cosas, pero la gente no
no le importa la razón, no le importa, a los políticos no le importa lo que sea razón, es lo emotivo. Aquí hay que decir que las AFP son malas y que el Estado se quede con esos fondos, de tal modo que cuando nosotros seamos gobierno tengamos esos recursos para gastarlos como queramos, como ha pasado en otros países donde finalmente le pegan el manotazo a las pensiones de la gente. Entonces, ojo, que aquí detrás de esto también hay una intención de desestabilizar el sistema. El sistema, que ya es malo, ya da malas pensiones, imagínate sin esos recursos. Checho. Felipe quería decir algo, sí. No, dos cosas. Primero, para graficar lo que tú dices, de que el drama es que ahorramos poco y que a veces a mí me impresiona cómo se habla de las bajas pensiones sin tener un diagnóstico claro de por qué son bajas las pensiones. Las mujeres en Chile, que además tenemos un grave problema de que como el ahorro viene de los salarios, yo soy partidario de que el ahorro venga del IVA, o sea, del consumo. O sea, imagínate que le sacáramos de cada 20% de IVA, sacáramos 10 puntitos para el ahorro y te fuera tu cuenta individual. Ahí no tendríamos diferencia entre los hombres y las mujeres. Entonces, claramente sería bastante más parecido el ahorro de las mujeres y los hombres, porque hoy día las mujeres cotizan mucho menos, tienen peores pensiones, tienen menos ahorro. Un dato duro. Las mujeres en Chile han cotizado en promedio 15 años. 15. Sácale el 10% a eso. El 10% de eso es 1,5 años. Ese 1,5 años de sueldo tiene que financiar 25 años de pensión. O sea, calculen lo que estoy diciendo para que seamos rigurosos. Las mujeres en Chile, producto de la informalidad, producto de que efectivamente no tenemos un mercado laboral muy formal, además de las discriminaciones contra la mujer, ahorran 15 años. Si tú le sacas un 10% a eso, es 1,5 años, y eso tiene que alcanzar para 25 años de pensiones. O sea, que alguien me explique si es que acaso el modelo no es culpa del sistema de ahorro, sino que es culpa de que no hemos hecho las matemáticas básicas para poder asegurarnos que las pensiones sean buenas. Entonces, tengamos un diagnóstico un poquito más serio. Perdona, pero no entendí el análisis matemático de por qué ese un año y medio tiene que alcanzar para 25 años. O sea, toda la pensión que le quedó. Son tus ahorros. Sí, pero mire, te explico, Checho. Pero es que si ella saca un año y medio, está sacando ese. ¿Por qué ese año y medio le va a servir para los 25 años? Al contrario, el 90% que le queda es lo que le va a servir para los 25 años. No, eso es lo que me estás diciendo. No, si a ti te sacan el 10% mensual. Te explico, Checho. Toda la vida laboral, tú dices que sigan sacando mensualmente el 10%. No estoy entendiendo ya. Mira, a ti te sacan el 10% de tu sueldo, ¿cierto? Sí. Si tú cotizáis durante 15 años, ese 10% equivale a 1,5 años. Es una matemática bien simple lo que plantea Felipe. Y ese 1,5 es tu ahorro para la pensión y tiene que financiar 20 años de vida. Permíteme sumar dos cogollitos a lo que decía Felipe, que me parece súper atinente. Cogollitos en este programa no, la droga está prohibida en este programa. Eso, entre otras cosas, es efecto de la incorporación de la mujer al mundo laboral en Chile relativamente recientemente. Es una cosa que ha pasado hace muy poco tiempo, que la mujer se incorporó masivamente, producto precisamente del desarrollo de la economía. Y no nos podemos olvidar de eso. Mi mamá no trabajaba, mi mamá estaba en la casa, como la mamá de muchos de nosotros. Y lo último, fíjate que a mí de verdad me da temor lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay gente como yo que hemos ahorrado en APB, en AFP. Fíjate que yo empecé a tener contrato de trabajo como a los 35 años, o sea, tengo un ahorro en la AFP muy chiquitito, y lo que tengo es básicamente los APB que he logrado construir con una década de trabajo un poco más intenso. ¿Cuál es mi temor? Que cuando venga el momento de necesitamos plata para pagar las pensiones que sacamos durante el coronavirus, venga el corralito chileno y digan, no, ¿sabe qué? Ahora vamos a hacer un sistema solidario, topón para adentro, toda la plata de los que juntaron plata y que no se la gastaron durante el coronavirus, ahora tienen que cooperar. Ese es mi temor, y ese es el temor, creo yo, de mucha gente que hoy día está en esa condición. Tenemos que ir a hacer la pausa, y vamos a... Si tuvieran las feministas escuchando este programa, se habrían enojado contigo, porque ¿cómo se te ocurre decir que tu mamá no trabajaba? ¿Acaso el trabajo de la casa no es un trabajo? ¿Acaso el cuidarte a ti, criarte a ti, no es un trabajo, un tormento? Imagínate. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Oye, voy a hacer una propaganda impropia. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hay una galleta en Chile que es muy tradicional, que esta que está acá. No sé, parece que se lee al revés, ¿o no? ¿Me lo alcanzan a ver ustedes o no? Sí. Ya, ¿lo alcanzan a ver? La negrita, dilo. No, sí, lo voy a decir, si estoy mostrando la galleta negrita. Los que comíamos desde chico esta galleta cuando yo llegaba del colegio, mi mamá las tenía en el closet y yo se las robaba, no hemos dado cuenta que cambió el formato, el papel. ¿Te acuerdas que aparecía una negrita, como un dibujo animado de una negrita en la negrita? Bueno, la sacaron, pues. La sacaron la negrita. ¿Por qué la sacaron la negrita? Claro, porque relacionar negrita con una persona afroamericana es políticamente incorrecto hoy día. No nos estaremos rayando, pues. Mi pregunta es, no le estaremos poniendo mucho. Ahora hay una diputada que junto con el grupo Móvil quiere eliminar una ley, en el fondo se llama eliminar del Código Penal, derogar el acceso carnal, que no esté penado el acceso carnal a menores de edad, porque decía del mismo sexo. Entonces, eso es homofóbico. Hacer pedofilia del mismo sexo es homofóbico, prohibir eso. O sea, y lo quieren eliminar de tal modo que pueda haber pedofilia, y no sé si lo irán a cambiar finalmente, abrir la posibilidad de que se condene la pedofilia, sea quien sea, pero como en el artículo decía que con menores de edad del mismo sexo era considerado una ilegalidad y por lo tanto tenía una pena. La diputada, ¿cómo se llama? Bueno, y ahí les voy a dar el nombre, se me perdió el nombre de la diputada, que justamente está... ¿Estáis seguros que eso es lo que están haciendo? Sí, a ver, déjame te voy a leer bien la noticia, que ¿sabes lo que pasa? Que estoy tan enredado con tantos computadores por aquí. eso digo, Con uno me enredo y con claro, dice Juan Francisco Lillo, negrita, y venía en papel aluminio, sí. Bueno, pero eso no tiene que ir con... Y Cristian dice, yo una vez me intoxiqué comiendo negrita. Yo me intoxico siempre que empiezo a comer negrita, no paro. A ver, déjame, si lo tenía por acá. Prisi, tráemelo, por favor. Ya. Yo he visto esos comentarios en Twitter, no he indagado en el proyecto, pero me da la impresión de que, claro, efectivamente, con una intención, con la intención de legislar, claro, para que no haya discriminación, etcétera, sí. El resultado de esa, entre comillas, buena intención legislativa termina siendo la despenalización de la pedofilia homosexual. Eso entiendo yo que es el debate que he visto en Twitter. Gracias por aclararlo. Hoy día no ando muy claro, viste que no pude entender lo del año y medio de Felipe. Hay días que uno amanece más gil que otro. Y hoy día es uno de esos días. Así que gracias por interpretar lo que quería decir. De los cogollos parece que eres tú, ¿El cogollo qué dice? De los cogollos parece que es el Checho hoy día. Sí, ya parece que algo me fumé en los sueños. A propósito, yo vi algo de eso en Twitter, pero no he visto la ley, por eso siempre me gusta, como no a veces uno en Twitter ve cada cosa, que yo lo único que digo es que me gustaría ver la ley, porque si es como tú dices, compadre, salgamos de verdad a darles con todo, porque sería muy grave, o sea, realmente sería muy grave. Carolina Marzán es la diputada que está presentando la de los Venegas, la actriz de los Venegas. ¿Ah? Junto actriz, con la actriz que participaba en la serie de los Venegas. Sí, junto con el móvil. Con el móvil, así es. Y habría que entrar a ver cuál es el proyecto. Así como lo planteaste tú, creo que es Giovanni, que tiene que ver con
como para eliminar esa discriminación, pero es que ya es como demasiado. O sea, está bien no ser homofóbico, pero correr el riesgo de eliminar una ley para, no sé, a mí me parece que estamos hilando demasiado fino. Por eso yo mostré la negrita también. Yo creo que todo tiene un límite. ¿Ah? Oye, a propósito... Sí. No, dale. No, a propósito, Cogollo, que increíble la noticia de que ahora hay distribución a domicilio de hierba, de cogollito y de hierba. Ha aumentado mucho el delivery de la droga. Lo vimos ayer en las noticias. Cómo estas mafias finalmente se las ingenian para que su negocio siga funcionando, que entre paréntesis es un tremendo negocio. Pues todos sabemos que el narcotráfico mueve miles de millones de dólares en todo el mundo, además se lleva con la plata muchas vidas, ¿ah? Porque usan la violencia como un mecanismo para realizar su negocio. Giovanni, perdón, te interrumpí. No, que respecto a lo anterior, es grave, digamos, si llegase a tener ese efecto el proyecto de ley, el famoso proyecto de ley de la pedofilia, pero tan grave como eso, supongamos que no fuera esa la intención, digamos, es la mala técnica legislativa. O sea, no es la primera vez que vemos en algunos proyectos de ley que la intención del legislador, del parlamentario que presenta el proyecto es una y el resultado es otro. Lo vimos a propósito de la reelección, de los límites de la reelección, de la cuestión de la patente a principio de año. ¿Te acuerdas tú toda la polémica que se produjo por los vacíos que había dejado ese proyecto? Entonces yo creo que ahí demuestra una vez más, digamos, el estado, o más bien, a ver cómo llamarlo, un estado de necesidad por parte del Parlamento de poder generar estructuras institucionales que le permitan legislar mejor. Yo creo que ahí hay un tema todavía muy pendiente en la modernización del Estado. Dentro de la modernización del Estado, que siempre se habla mirando a la administración, al Ejecutivo, hay que mirar también al Parlamento cómo funciona, cómo se originan los proyectos, toda esta polémica que se ha generado en torno a la admisibilidad. Bueno, y aparte, digamos, los parlamentarios, aunque no sean abogados, saben perfectamente, aunque no sean abogados, incluso aunque no tengan profesión, que hay ciertas materias en las cuales no pueden presentar proyectos, lo saben. Entonces no necesitan particular formación para eso. Sin embargo, cuando se va avanzando en ese camino, bueno, terminamos en una anomia, como decía Carlos Peña en una columna por ahí, porque en definitiva, si no somos capaces de respetar las reglas mínimas que nos rigen a nosotros mismos, en este caso a los parlamentarios, o sea, como decían por ahí, es la cueca en pelota nomás. Oye, Felipe, parece que dormiste mal, ¿eh? Casi me comiste con el bostezo, te digo el tiro. Oye, déjenme aclarar, porque Vito Santiago nos escribe, nuestros auditores son nuestros mejores reporteros. Dice, la diputada Carolina Marzán del PPD y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil presentaron un proyecto de ley que deroga el artículo 365 del Código Penal para equiparar así la edad de consentimiento sexual de parejas de igual y distinto sexo. Junto a Marzán patrocinaron la iniciativa los diputados Hadas, hay que decirlo, Hadas, Gabriel Boric, Maya Fernández, Pamela Giles, Sebastián Keitel, Erika Olivera, Andrea Parra, René Zafirio, Leonardo Soto y Matías Walker. El artículo 365 establece que el que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medien la circunstancia de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en su grado mínimo y medio. Ese es el artículo que quieren derogar. Pero como tú dices, Giovanni, para aclarar, pareciera ser que tiene otra intención y al final se empieza a interpretar de una forma distinta. Oye, Checho, yo quería poner otro tema que me parece relevante y que no sé, no hemos hablado mucho del tema de la pandemia, no hemos hablado mucho de cómo va nuestro país, cómo lo ven ustedes, cómo ven que la curva de alguna manera de a poco, gracias al esfuerzo de muchos, empieza a dar frutos. ¿Cuál es el horizonte de tiempo que creen ustedes que vamos a tener efectivamente para de a poco que de alguna manera el mundo productivo pueda funcionar? Les quería abrir ese debate porque creo que
ha habido un intenso debate sobre la importancia de que tengamos criterios objetivos. O sea, así como lo han hecho otros países, que si se cumplen ciertos criterios, que todos los conozcan además, cosa que no se genere esta desconfianza de que al final si está primero la vida o la economía, criterios científicos, objetivos, y que sean esos criterios los que finalmente nos permitan definir cuándo vamos a efectivamente poder de a poco reactivar también el empleo, el trabajo que claramente está golpeando las pymes de una forma brutal. O sea, aquí el desangramiento de las pymes es tremendo. Lo hemos tocado poco este tema. Yo quiero decirte que el fin de semana... No, hoy día. No, sí, pero el fin de semana y el día de ayer, yo estuve en el centro del huracán por haber comentado malamente. Ya a esta altura es bueno reconocer que uno... porque yo dije una frase que no fue tan afortunada, es decir, tengo mis dudas que esto realmente sea una pandemia, en términos de que las cifras que me llegaban y qué sé yo, eran mucho menor que las grandes pandemias que hemos tenido. Entonces, decía yo, esto es una epidemia que hay que cuidarse, peligrosa y todo lo demás, pero es realmente tan grande como para el nivel de medidas restrictivas que hemos tomado, que finalmente podría ser peor el remedio que la enfermedad. Yo estoy muy en la línea de lo que estás diciendo tú, Felipe. Creo que le ha faltado a la autoridad en general tener un plan claro de vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, o como quieran llamarlo. Oye, parece que hay que tener cuidado con las palabras. Si esto no resiste, esta hambruna que va a venir, esta crisis social que va a venir, es gigantesca. Tú como economista lo puedes proyectar fácilmente, Felipe. La gente cree que va a tener al Estado siempre ahí. El Estado se le acaban los recursos. ¿O ustedes creen que todos los meses van a dar un paliativo emergencia? ¿O todos los meses vamos a estar sacando plata de los fondos de la AFP? ¿O todos los meses va a haber un bono de no sé qué? Eso se acaba. Si la plata, si el Estado se abastece de dinero de los impuestos, y los impuestos se generan con la actividad. Entonces, ¿por qué no hay políticos diciéndole la verdad a la gente? No, vamos pidiendo más nomás. No, ha sido mezquino el ministro. No, es que debería ser el doble. Es que no alcanza. Si son ellos los que deberían, al contrario, bajar la expectativa, preparar a la gente. Señores, apriétense el cinturón, apretémoslos todos. Y el último punto que quiero dejar al respecto, ¿qué pasa con el sector público? ¿Cómo van a haber chilenos clase A y clase B? El sector público no ha sufrido nada fuera de estar descansando en su casa. Digámoslo. Han estado descansando en su casa. No le ha bajado un peso su sueldo. El mejor de los mundos. En cambio, los que trabajan en el sector privado, los que producen los impuestos, todo lo demás, eso resulta que estamos todos muy golpeados, algunos sin sueldo, otros con la mitad de su sueldo, otros con un 25% de los ingresos y otros definitivamente con 0 pesos. Ese es el punto. Así que me parece muy bien que hayas tocado este tema, Felipe. Giovanni. Sí. A ver, yo creo que es muy atinente lo que plantea Felipe, porque hoy día partió el discurso por parte del ministro del desconfinamiento. Lo que planteé yo no, solamente no, lo que plantea Felipe, bueno, lo que planteé yo es malo. De hecho, te iba a hacer una precisión que ya la voy a comentar, pero efectivamente hoy día el ministro parte mostrando gráficos y la caída en la curva de contagio, la caída en la curva de morbilidad, digamos, o sea, la relación entre la gente que da positivo y el total de los exámenes, y es positivo. Y eso, incluso Espacio Público, entiendo que por ahí lo comentó. Sí, hay consenso. Hay consenso de que está empezando a bajar. Fue súper cauto en su lenguaje, en hablar de un plan futuro, en hablar de un plan construido colaborativamente, etcétera. Lo cual me parece fantástico. Por lo tanto, hoy día ya tenemos la posibilidad de formular la pregunta que hace Felipe de
cuál es el umbral de salida, digamos. Yo siempre pensé que esto iba a ser al término del invierno, principio de la primavera, septiembre, octubre, porque además coexiste el resto de las enfermedades respiratorias. Si liberalizáramos hiciéramos hoy día una apertura, probablemente tendríamos además incidencia en el uso del sistema público de salud por parte de otras enfermedades respiratorias que están presentes todos los inviernos. Yo de verdad creo que esto tiene que ser lo más, primero, consensuado posible, segundo, lo más seguro posible, porque ya hay experiencias en otros lugares donde se produjo el desconfinamiento y hubo rebrotes que no fueron tan importantes, pero hubo rebrotes, eso genera temor en la población y genera crítica política, entonces es un malabar difícil de hacer, digamos, un equilibrio difícil de hacer. Yo lo único que quería era hacerte una precisión, Checho. Es verdad, yo comparto contigo que los trabajadores del sector público, entre los cuales me incluyo, yo trabajo en el sector público, tenemos la seguridad de nuestros sueldos, y eso es algo que no tienen todos los chilenos, y es una gran diferencia. Yo eso lo comparto. Ahora, no sé si todos, como tú planteas, están en la casa descansando. Por lo menos lo que yo sé, lo que yo conozco del aparato público, de Corfo, qué sé yo, están trabajando muy intensamente todo lo que es economía, el Ministerio de Economía, desde el ministro hasta el último funcionario. Retiro lo dicho. Es verdad, retiro lo dicho. Es un decir con el calor. Obviamente no podría estar funcionando el país si estuvieran todos descansando en la casa. O sea, retiro lo dicho porque de repente la pasión para demostrar algo saca frases que piensa que yo hablo 365 días del año durante 20 años. No me pidáis que no me equivoque nunca. Felipe. No, Giovanni, yo lo que quería decir es que Checho, más allá de que efectivamente no solamente los de economía, para qué decir los funcionarios públicos de salud que están en primera fila, que se están sacando la mugre y arreglando por nosotros. Pero sí hay un grupo muy grande, que no sé si será el 80%, que sigue trabajando tal vez a distancia como el resto de los chilenos, pero que tiene cero riesgo. O sea, que en el fondo no ha compartido con el resto de los chilenos la fragilidad que sufre nuestra sociedad. O sea, porque el que está en la salud la está compartiendo, de hecho está siendo un bombero de esta emergencia, está el que está apagando el incendio. En cambio hay muchos, nosotros me acuerdo en su minuto desde Bópoli planteamos esto, que se redujeron 10% los sueldos y nos sacaron la mugre, nos hicieron un bullying tremendo porque planteamos que el sector público, exceptuando el sector de salud y todos los que están en primera línea atendiendo al público, y exceptuando a todos los que tengan menos de 1,5 millones de pesos. O sea, además no queríamos tocarle los sueldos a los que tienen menos de 1,5 millones. De ahí para arriba tuviesen una reducción de un 10%. Oye, un 10%. Un 10%, no es nada. Y nos tiraron tomates por la cabeza. Entonces yo creo que Checho tiene un punto de que aquí lo más lindo sería, que lo hizo Uruguay. No sé si escucharon el discurso del presidente de Uruguay, de la calle, que dijo, porque había algunos que querían subir los impuestos a las empresas, para poder paliar la crisis. Dijo, no, compadre, los que nos van a sacar adelante son los empresarios, son los emprendedores, los trabajadores necesitan empleo. Lo que voy a hacer es bajarle los sueldos al sector público. Y así lo hizo en Uruguay, porque se da cuenta de que para reactivar la economía necesitamos el vigor de la economía y no tirarle un saco de plomo justamente a los emprendedores. Así es, tenemos que hacer la pausa, pero noticias de última hora, me la confirman internamente aquí los periodistas que me están ayudando, que curiosamente tienen mi mismo apellido, porque son mis hijos que están trabajando acá. Y la Angelita, que nos está escuchando desde Canadá, le mandamos muchos saludos. Sí, ahí gracias, Angelita, un abrazo. Oye, Bolsonaro salió positivo en su examen de coronavirus, así que va a ser, sin lugar a dudas, la noticia. No te deseo mal, pero ojalá que te dé coronavirus. ¿Ah? ¿Perdón? No te deseo mal, te digo, en el caso de Bolsonaro, no te deseo mal, pero ojalá que te dé coronavirus. Bueno, porque él justamente ha sido, junto con Donald Trump, de los mandatarios que más ha minimizado la pandemia, obviamente con el objetivo de preocuparse más de la actividad. Yo no me compro la caricatura como que Bolsonaro no estuviera en favor de la vida o Trump no estuviera. No, son presidentes que han privilegiado más el tema de la actividad
creyendo que esto no es una pandemia tan grande. Claro, y se lo van a comer vivo ahora. Pues. ¿Viste vos que no queríais? Olvídense cómo hacer ese cuento. Le salió positivo. Mucha gente quisiera que a mí también me saliera positivo a raíz de mis comentarios del viernes, pero voy a tratar que no, porque si a mí me sale positivo, me voy para el otro lado, con efisema pulmonar, imagínense. Vamos a la pausa y regresamos. Pedro Acuña, a raíz del tema de la negrita, puede ser, no sé si efectivamente coincide la sacada de la negrita con la ley, pero en Estados Unidos hay un producto también que se llama negrita y que tuvieron que tuvieron que cambiarle nombre. ¿Ah? Por eso que te digo que de repente creo que por corregir ciertas cosas que hay que corregirla, por supuesto que la discriminación racial, ninguna sociedad que se preste tal puede tener, y yo estoy totalmente en contra de la discriminación racial. Yo creo que un blanco o un negro somos iguales y no tengo ningún tipo de problema ni con eso ni con los homosexuales, ¿eh? Se lo digo honestamente, pero se los digo de corazón. A mí una persona que sea homosexual, para mí no es tema. Pero creo que cuando se empiezan a exacerbar estas cosas, como que el péndulo se pasa la línea, es como demasiado, pues ya le estáis poniendo. A eso me refería yo, pero en todo caso, gracias por la aclaración, Pedro Acuña. Pedro Acuña, ya. Estamos con... Checho, esto es arma de doble filo, porque si lo pasa sin pena ni gloria, con pocos síntomas, según él, la evidencia le daría la razón. Salud, Manuel. Manuel Villa. Eso, lo de Bolsonaro. Bolsonaro. Claro, sí. Pero sí, a ver, sí, yo vuelvo a repetir lo que digo, porque ustedes saben, como no soy candidato a nada, me da lo mismo que me hagan porquería en las redes sociales. Sí, la mayoría de los casos, pero la gran mayoría de los casos no pasa nada, po. O sea, es un resfrío, en mayoría de los casos. Es un resfrío, po. Sí, eso es. Y tienen los síntomas de un resfrío, qué sé yo, y los pasáis en la casa. Ahora, los que se complican, los que tienen enfermedades adicionales, los que son más vulnerables, los que tienen cierta estructura fisiológica o los que tienen un sistema inmunológico menos fuerte, claro, ellos tienen peligro, po. Pero la cifra de personas que se contagian con coronavirus, la gran mayoría, yo tengo dos amigos, yo tengo un amigo muy querido que falleció de coronavirus, era mayor, tenía arriba de 80 años y falleció por coronavirus. Sin embargo, tengo otro íntimo amigo mío que tuvo coronavirus, que tiene 77 años y nunca tuvo un síntoma. Y lo pasó. Entonces, por eso que les digo yo que el porcentaje de personas que se muere con el coronavirus es menor. Y lo más probable, como dice Manuel Villa, que Bolsonaro no tenga síntomas muy graves, y claro, y capaz que lo pueda usar él para decir, ven, les dije yo. No, así, yo creo que todo esto tiene un equilibrio, Giovanni y Felipe. O sea, yo creo que hay que cuidarse, porque es una epidemia, hay que cuidarse lo más posible, ojalá que la menor cantidad de personas no se contagie, pero no irse al extremo de paralizar el mundo
porque paralizar el mundo, vuelvo a repetir, si no tuviera ninguna consecuencia, si fuera inocuo paralizar el mundo, paralicémoslo para salir de una vez por todas mientras no salga la vacuna, para salir de esta pandemia. Pero si sabemos que tiene consecuencias muy graves, no solamente para la economía, para la vida de las personas, para la salud de las personas. Como decía alguien, yo prefiero morirme de coronavirus que morirme de hambre. Sí, esa es la disyuntiva. Bien, Felipe, Giovanni, tienen la palabra. Vamos a irnos ya luego a las noticias, antes de entrar en otro Felipe. No, yo, como decía, creo que es clave tener dado el nivel de desconfianza que hay en la política, creo que es súper importante que los parámetros para las fases de recuperación y de alguna manera de volver de a poco a activar sean muy definidos anteriormente. O sea, que en el fondo no se vea, ya, amanecimos el día lunes y las cosas están más o menos mejor, sino que haya un criterio, ojalá muy debatido previamente, antes de implementarlo. Y esto, bueno, Checho, que es experto en comunicaciones, claramente lo sabe. O sea, es tan importante como el contenido, es cómo ese contenido se asienta en el sentido común de la gente. Y eso yo creo que es algo que tenemos que promoverle al gobierno a que lo imponga. O sea, que tenga este debate muy científico, ojalá con muchos actores, antes de tomar la decisión. Y después, claro, listo. Es que sería fantástico desde el punto de vista comunicacional que todas las acciones del gobierno tengan una carta de ruta, que la gente, claro, sepa, mire, cuando bajemos de los 500 contagios diarios, se va a levantar la cuarentena, porque ahí no hay peligro. Cuando, ¿me entiendes? Tener ciertos patrones, de tal modo que la gente no parezca que está todo improvisando. Porque le preguntan al ministro, ¿y con esto se va a bajar la cuarentena? No, ¿por qué no? ¿Y por qué no dice? No, hay ciertos criterios que tiene la comisión que ha dicho, mira, cuando suceda esto, vamos a poder levantar la cuarentena. Y en aquellas regiones donde haya esta cantidad, vamos a poner cuarentena. Entonces así todo el mundo sabe perfectamente a qué atenerse. Giovanni. Sí, yo creo que es un poco lo que empezó a hacer hoy día el ministro. El ministro empezó a adelantar una situación en la cual va a haber que trabajar durante un tiempo, no sé, un mes, 2 meses, y en la cual, según sus propias declaraciones, va a estar involucrado todo el consejo asesor, en el cual está el colegio médico, por cierto. Me imagino que va a haber un trabajo con los alcaldes, que son fundamentales y lo han sido, digamos, en todo este proceso. Entonces yo comparto con Felipe, yo creo que efectivamente tiene que ser no solamente bien comunicado, sino que preparado de forma de que no aparezca, entre comillas, una improvisación, no aparezca una cosa que de un día para otro, no, ya estamos listos, salgamos a la calle, porque eso además va a producir una reacción masiva, que yo creo que no es buena. Acá todo tiene que ser muy progresivo, muy analizado, muy estudiado, muy teniendo presente las percepciones. Hoy día yo soy más racional que otra cosa, pero hoy día se depende mucho en la toma de decisiones en las percepciones de la comunidad, de la gente, y yo creo que esa es la gran tarea que tiene por delante el ministro, y creo que hoy día empezó haciendo eso, porque fue muy cauto y muy inclusivo, digamos, en esta toma de decisiones. Bien, la pregunta que hice al principio, si iba a ceder o no ceder el gobierno, va ganando por lejos que va a ceder el gobierno. Jorge Abello Aranda dice, te adjunto tuit de Patricio Navio, ahí tiene la respuesta a tu consulta. No puedo abrir el tuit de Patricio Navia, por lo menos en el computador, lo voy a abrir ahí ahora que nos vamos a las noticias. Vamos a ver qué es lo que dijo el periodista Patricio Navia. Es periodista Patricio, ¿no? No creo, no. No, cientista político. Cientista político, creo. Cientista político, tiene razón. Bien, y forma parte de esta radio también, está en el programa El Líbero también como panelista, junto a Mariana Elwin. Justamente el día de hoy, hoy día es el día que está Pato Navia y Mariana Elwin. Muy buen programa el que nos antecede el Líbero. Vamos a las noticias, querido amigo, y regresamos.
tenemos, a ver, revisemos un poquito las noticias para ver qué tema podemos tomar. Elíjanlo ustedes, mis queridos panelistas. El gobierno ingresará un veto al proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos. Por otro lado, el gobierno afina proyectos del plan clase media. El oficialismo se está sumando también a los reparos de aquello. Bueno, hay un clima intenso también ahí que no está muy claro en Chile Vamos, ¿no es cierto? Están los que quieren hacer bien las cosas y los populistas, son dos bandos bien grandes. Y nada, por ahí tenemos harto tema para tratar. Felipe. No, yo creo, Checho, que claramente hoy día está a prueba el qué tipo de coalición vamos a tener hacia el futuro. Y yo creo que tú dices muy bien cuando acá hay algunos que simplemente lo único que están más preocupados es el aplauso fácil, que la verdad que es muy interesante lo que genera ese incentivo perverso en la política de sentirse el calor del aplauso y esa disyuntiva de todo político. Y yo creo que cada político se tiene que hacer la pregunta de por qué está en política. ¿Está en política por sus convicciones o por el poder? Y yo creo que son dos animales bien distintos, y yo por eso le tengo bastante más respeto a los que están dispuestos a decir cosas que son políticamente incorrectas, sean de izquierda o derecha. O sea, yo tengo respeto cuando alguien de izquierda, yo me acuerdo en su minuto la Gladys Marín, por mucho que estuvimos siempre muy lejos, imagínense, pero tenía esa cosa de estar dispuesta a decir lo que ella creía independiente de que se le tiraran encima a todo el mundo. Y yo creo que desgraciadamente hoy día mucho político está más preocupado de cuántos likes de la política del rating, sí, pero más mira, que la política, más que la política de las convicciones. Yo creo que tú estás ahí dando en el meollo del problema de la democracia. Uno de los problemas de la democracia es justamente ese. Si hay una persona que se caracteriza por decir lo que piensa y políticamente incorrecto, soy yo. Yo me meto debajo de las patas de los caballos y qué sé yo. Pero yo no ando buscando el voto. Si yo tuviera un equipo asesor que trabajara conmigo y yo fuera político y tengo que pelear en la próxima elección, seguramente me dijeran, mira, no hablé de no sacar los fondos de la AFP porque el 83% de los chilenos por sacar. Entonces, claro, el político finalmente terminando entre lo que está convencido y su conveniencia. Entonces, eso es lo perverso de la política, ¿me entiendes? O sea, ¿cuántas veces te han pegado a ti por decirlo políticamente incorrecto? Por ejemplo, el caso de que tú dijiste que ibas a votar a favor de la ¿cómo que se llama? Te hicieron tira. Y tú tenías un argumento por qué ibas a votar a favor. No es que estuvierais de acuerdo en desarmar la Constitución, ni irte una Constitución como Venezuela, sino que diste tu argumento, pero ya el puro hecho de decir apruebo ya era una... Y pagaste el costo con tu sector, digamos. Y claro, lo que pasa es que yo creo que los políticos que no pagan costo son políticos que duran muy poco, son muy pocos. Los grandes políticos, esos que dejan huella, son los que están dispuestos a pagar costos. Como Giovanni, que tiene el costo de que cada vez que habla la suegra le saca la cresta. Por ejemplo, Giovanni. Se tira contra la suegra. Giovanni es tonto. Tirarse contra la suegra hay que ser muy tonto. No, ya. Todo lo contrario, por favor, yo adoro a mi suegra. Estaba buscando el título de un libro que yo recomendé a principios de año. Recuerdo que fue una lectura de avión. Lo leí de aquí a las vacaciones, la primera semana de enero, de dos cientistas políticos americanos que hablan del deterioro de la política norteamericana que da como resultado de la elección de Trump. No me acuerdo. Se llama ¿Por qué mueren las democracias? ¿Por qué muere? Muy bien, Felipe, excelente. Así es. ¿Por qué mueren las democracias? Exactamente. Lo regalamos aquí con el programa de Checho, lo regalamos el libro, hicimos un sorteo y lo regalamos aquí. ¿En serio? Claro. Mira, buenísimo. Es un muy buen libro, lo vuelvo a recomendar. Y ahí básicamente la conclusión es que se habían perdido dos cosas en la política norteamericana. Y uno de esos es aquello a lo que se refieren ustedes, la contención de los políticos. Porque los políticos, en general, digamos, las autoridades, especialmente las de elección popular,
parecieran tener la percepción de que al hacer ellos las reglas, porque efectivamente los legisladores son los que hacen las reglas, están por encima de las reglas que hacen. Y eso se llama contención, saber contenerse, saber no ir más allá de ciertos límites que a veces son límites no escritos. En la convivencia democrática hay límites no escritos. En la convivencia cotidiana, tú no andas por el mundo insultando a la gente, sacándole la madre cuando te enojas con la gente. Incluso en esas circunstancias te contiene. Y eso es lo que yo creo que se ha ido perdiendo también en la política chilena, la contención. El entender que estamos todos sujetos a reglas, escritas y no escritas, y que tenemos que someternos para poder vivir en comunidad, digamos. Yo creo que ese es el gran deterioro, y a eso es a lo que apunta un poco Carlos Peña con su teoría de la anomia, digamos. En la medida en que no tomemos conciencia de que todos, en cada uno de los roles sociales que cumplimos, estamos sujetos a ciertas limitaciones, nos vamos a ver enfrentados cada día más a esta condición que se vuelve inasible, difícil de manejar, digamos. Oye, me llegan muchos mails, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente en ¿cómo que se llama? En Twitter, pero antes quiero contestarle a Héctor Navarrete. Checho, es fácil pagar el costo con 8 palos mensuales de sueldo. Me imagino en referencia a Felipe. Yo quiero salir en defensa de Felipe. Yo creo que Felipe es de los pocos parlamentarios. Eso no es así, los parlamentarios no ganan eso. Bueno, no importa. Supongamos que está en el colectivo y la gente piensa que eso es lo que gana. Felipe es de los pocos parlamentarios que si se retirara del sector público, lo más probable es que ganaría más plata que esa. Tiene un doctorado en economía, o sea, es una persona preparada, un directorio de empresa, y que no es. Yo no creo que Felipe esté en la política por un tema de lucas. Hay otros que sí, pues hay otros que en ninguna pega van a ganar afuera, porque no tienen las competencias. Esta cuestión es un tema de competencia. Hay en ambos lados. Sin ir más lejos y sin tratar de personalizar, pero hay una parlamentaria, que hoy día es parlamentaria, que ha presentado varios proyectos inconstitucionales, que en algún minuto dijo que 3 millones de pesos era un sueldo reguleque, pues. Yo no sé qué, claro. Desconozco qué profesión o qué tiene ella. Es la diputada Osandón. Yo me pregunto si esa diputada, por ejemplo, podría en alguna parte ganar la mitad de lo que gana. La única forma que tiene ella es... Sí, yo desconozco, pero a través de su familia, porque tiene una patada en la guata que les digan que 3 millones de pesos es un sueldo reguleque, si ese es el punto. Bueno, yo tampoco ahondo mucho en eso, porque, porque para ella, que viene de una familia con muchas lucas, ganar 3 millones de pesos para el nivel de gasto que debe tener debe ser reguleque. Así que tampoco voy a meter mucho el dedo en la herida en eso. Sí, Felipe. No, yo, entiendo mucho la consulta del comentario, pero es al revés. Los que estamos dispuestos a decir cosas políticamente incorrectas, estamos dispuestos a perder la pega en política, es justo al revés. Exacto. O sea, sí, claro. los que estamos dispuestos a decir, irnos en contra del populismo, al final no estamos cuidando el cargo, si los que buscan decirlo políticamente correcto y están como la canción de los prisioneros que nunca quedan mal con nadie, son justamente los que no quieren perder la pega. Exacto. Son los que se quieren aferrar a que les llegue el sueldo a fin de mes. Entonces yo no entiendo la crítica, al contrario, los que decimos lo políticamente incorrecto, como por ejemplo el caso más emblemático que me tocó, yo fui el único parlamentario que seguía diciendo con mucho, no el único, porque había algunos otros en el Senado, en contra de la gratuidad en la educación superior, que tuvo un costo político para mí tremendo. En mi campaña presidencial, las primarias, me acuerdo, todo el mundo decía, este compadre está loco. Y yo tenía que explicar que no es que no quisiera que todos los estudiantes fueran a la educación superior. Yo quería que todos fueran, pero que si le iba bien en la vida, le devolvieran la mano al país con un sistema solidario. Porque mientras teníamos pensiones de 100.000 pesos, a mí me parece que es una inmoralidad que finalmente tengamos esta gratuidad egoísta donde nadie le devuelve la mano al país y finalmente los que van primero en la fila son los que más tiran piedra, los que más gritan, los que más marchan, y los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mamás de niños con autismo se quedan siempre al final de la fila. Una mamá con niño con autismo tiene que pagar una terapia 20.000 pesos y requiere al menos 2 a la semana. Y recibe 0 ayuda del Estado. 0. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, Sergio. Y buenos días a todos los auditores y a las personas que están en la radio.
¿Sabes qué les parece a ustedes la aberración de la propuesta que hace la diputada Marzán referente a despenalizar a los pedófilos? Es una aberración, están cada día más locos. Eso lo quieren complementar con el ESI, que el ESI no lo han divulgado, no han dado señales de qué se trata. Es una aberración. ¿En qué mundo estamos? Por favor. Hola Checho, soy Juan Carlos. El asunto de retirar el 10% de la AFP realmente no soluciona nada. Lo único es que ayuda un poco, pero un poco muy corto. ¿Y después qué? Si lo que quieren realmente es desmantelar las AFP, ese es el objetivo. Así que den o no den el 10%, no va a servir de nada. Eso va. Un abrazo. Hola Chichito, buenos días. Lamentablemente de nuevo el gobierno no está escuchando al pueblo, le están pidiendo el 10% de la AFP, que es plata de los chilenos. El gobierno insiste en dar préstamos y préstamos que van a ir en un UF, que después van a tener alza y vamos a tener que pagar intereses, y da algo lo mismo. Ya quedó la escoba en octubre y de nuevo no están haciendo caso. Es algo medio turbio que no quieran pasar la plata. Sospechoso es. Buen día. Checho, buen día. Mira, escucho tu programa mucho tiempo, comparto tus convicciones, tus ideales, pero en esta pasada de la plata de la AFP, yo creo que es una necesidad, Checho. No es un capricho de los verdes, los colorados, como decía Cantinflas con los políticos, sino que realmente una necesidad. Hay hambre, hay necesidad, hay escasez, no hay trabajo. Creo que hay que apoyar esta decisión, Checho. Buen día. Buenos días, Checho. De acá de Talca, Lander. Oye, con respecto a la encuesta CADEM, la voz del pueblo se tiene que tomar en cuenta solamente como un dato, nunca como una ordenanza. En una casa, en una familia, son los padres los que toman las decisiones para el bien de la casa, el bien de la familia. Muchas veces estas órdenes o estas cosas que toman los papás no les gustan a los hijos, pero siempre son en beneficio del futuro familiar. Al amigo que dice que comparte mis convicciones y todo lo más, que en esta oportunidad estoy equivocado, no sé en qué dice que estoy equivocado. Yo no estoy diciendo que no haya necesidad y que hoy día se necesita la plata. Si la discusión es de dónde sacamos la plata, no que no hay que sacar plata, de alguna parte hay que sacar la plata. Yo creo que entre la alternativa de sacar los ahorros de las pensiones, que ya son malas, y acceder a un crédito, porque el otro también es un crédito. O sea, si tú crees que se va a poder sacar el 10% y finalmente no devolverlo, a mí ahí sí que ya me parecería una locura, porque es un misil al sistema de pensiones, más de lo que van a ser más malas de lo que son ahora. Entonces, eso ya lo explicamos. Yo no estoy diciendo que no haya, que la gente no tenga acceso a recursos. Tiene que tener acceso a recursos. Tú no puedes tener a gente encerrada sin que pueda trabajar, muriéndose de hambre. Eso no te lo permite ni siquiera la ley, porque a los 15 días empiezan hordas de gente a salir a la calle y sentarse en el toque de queda y todo lo más, porque no van a permitir que sus familias se mueran de hambre. O sea, aquí hay que conseguir recursos. El punto es mejor el sistema que está ofreciendo el gobierno? Yo creo que sí es mejor, porque es un préstamo sin intereses. Si no lo voy a pagar, no lo pagáis. Si no tienes ingresos para pagarlo, no lo pagas. El otro, de alguna forma, o lo pagas con plata o lo pagas con años más de trabajo. En vez de jubilar a los 65, están hablando que se jubila a los 67, etcétera, etcétera. Todo tiene un precio. La plata no es gratis, alguien la paga. Por favor, no se dejen sorprender por los populistas. Esa plata es de ustedes, así que la ponen. Por algo se llaman imposiciones. Por algo tienen ese nombre. Porque si uno dejara la libertad de que el pueblo elija, no sacarían el 10%, sacarían el 100%. ¿Y qué pasa después con las pensiones? ¿Quién se hace cargo? ¿Quiere alguien comentar alguno de los WhatsApp? No, totalmente de acuerdo. O sea, a ver, yo estoy absolutamente en contra de que se permita sacar fondos de la AFP. Punto. Si mira, esos fondos son propios, son de uno y están destinados al pago de pensiones futuras. Yo creo que la situación es súper compleja, pero que el gobierno, particularmente el ministro Briones,
ha tratado de ser lo más responsable posible. Y te pongo un ejemplo de cómo la crítica política distorsiona el debate y en definitiva termina imponiendo malas decisiones. Salió la famosa defensora de la niñez en Twitter diciendo que con esta cuestión, como siempre, ganaban los bancos, que los bancos ganaban con la medida del préstamo blando que había anunciado el gobierno. Pero resulta que el préstamo no lo van a otorgar los bancos, lo va a otorgar Tesorería General de la República. Y ha tenido que salir el ministro Briones a aclarar todos los días una cosa que se dijo el día 1. Acá no están involucrados los bancos. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo la introducción de una semilla en el debate público termina generando una distorsión en la información que puede llevar a la toma de malas decisiones. Por eso yo creo que hay que ser súper claro en despejar todo este tipo de paja que al final termina afectando la democracia. Oye, a propósito de cosas políticamente incorrectas, me quiero meter en un tema que la periodista Alejandra Matu, a raíz de una publicación en Twitter que hizo sobre la gente que estaba viajando, le preguntaron hoy día al ministro sobre Alejandra Matu, que es una periodista que ha tenido ciertos aciertos, pero también unas caídas gigantescas. Recordemos que ella también dijo que habían habido centros de tortura en Baquedano. O sea, las peores mentiras son las que van acompañadas de alguna verdad, porque la verdad valida las mentiras. Dicho eso, ella dice que por qué a la gente no se le deja salir a, no sé, a comprar o a libremente y se les deja que viajen a Miami. ¿Cuál es el problema que la gente viaje a Miami si se queda allá? Distinto es que los dejemos entrar de vuelta. Si se quieren ir a pasar la pandemia allá, ¿cuál es el problema que se vayan a mandar? El problema es que ellos tienen plata. O sea, no sé si te das cuenta, pero yo creo que subterráneamente hay permanentemente la semilla de la lucha de clase. Porque ¿cuál es la diferencia entre un gallo que se va en helicóptero a Cachagua con un gallo que se va en el auto a Cachagua? ¿No están cometiendo los dos la misma falta? ¿No debería ser el mismo parte para los dos? Pues los dos están incumpliendo una misma... No, pero es que el del helicóptero... Entonces, permanentemente buscando mantener esa lucha de clase. ¿A quién le conviene la lucha de clase? ¿A quién le conviene seguir sembrando el odio? No sé, yo encuentro que si alguien tiene la posibilidad de irse a vivir a Miami y pasar la pandemia allá, que se vaya. Que no vuelva hasta que no tengamos la seguridad de que no viene contagiado. Pero que se vaya si tiene las lucas para estar allá. ¿Cuál es el problema? Distinto es si esas lucas las obtuvo en forma ilegal y ahí podemos empezar a hacer una serie de otras conjeturas. Pero no sé qué piensan ustedes. O sea, yo creo, Checho, que claramente hay algunos que sembrar esta lógica de los buenos y los malos, de elegirse como los buenos, elegirse como los justicieros, es lo que les lucra. Al final, el populismo siempre ocupa este truco, para que lo entendamos. Divide la sociedad en dos grupos, los abusadores y los abusados. Eso es lo primero que hace un político populista. Segundo acto, dice, yo los voy a defender de los abusadores. Tercer acto, dice, voten por mí, porque yo soy el héroe que los va a defender de esta cuestión. Cuarto acto, una vez que está en el poder, se olvida. Una vez que está en el poder se olvida, cambia las reglas del juego y se perpetúa en el poder. O sea, al final del día, por lo mismo, el pensamiento crítico que hay que cultivar para no caer en los cantos de sirena del populismo es muy importante. Por eso la educación es la que nos hace libre. El poder decir, ¿sabéis qué? Cuando alguien me está vendiendo la pescada de que todo esto es lindo, que él va a poder hacerme una sociedad donde yo sin trabajar voy a poder vivir tranquilo, son puras mentiras. El motor del desarrollo es el esfuerzo, el mérito, el trabajo bien hecho. Obviamente hay que combatir todos los abusos. Los abusos se combaten con reglas, con instituciones, con reglas claras, fortaleciendo la democracia y no fortaleciendo el odio entre nosotros, que desgraciadamente hay algunos que han caído en forma reiterada en esa dinámica, que es tan venenosa. O sea, la unidad nacional, el poder respetar al otro, se ha ido perdiendo, con un nivel de fuerza muy, pero muy preocupante, Checho, y eso es algo que tenemos que combatir con mucha fuerza. Y lo peor de todo... Respetar al que piensa distinto. Lo peor de todo es que uno ve en las redes sociales el nivel de odiosidad, tú no lo puedes creer, no lo puedes creer. Ya, por último, tú decís, bueno, este es un país, está lleno de gente sin cultura, son delincuentes virtuales,
tú lo aceptáis, pero cuando en este juego, por razones ideológicas, entran comunicadores, profesionales, periodistas. Yo fui víctima de un ataque gigantesco solo por decir, esta cuestión no me suena tanto a pandemia, porque ¿no será que algo raro hay? ¿Por qué se toman medidas tan extremas cuando los números hablan? Puedo estar equivocado, sin lugar a dudas, y a lo mejor el mensaje que mando es súper equivocado. Pero es para entrar en un debate, es para entrar a debatir un tema que es interesante de debatir, dado lo que se nos viene, ¿no es cierto? Pero es para sacarle la madre a alguien, para decir que se mueran tus hijos, ojalá te infectís, weón. Oye, una cantidad de barbaridades, ignorante mierda. O sea, simplemente por poner un tema sobre la mesa. Entonces, ándate vos a la primera línea y a ver si duráis, no sé. O sea, realmente un nivel de odiosidad que de repente yo creo que es creado, porque tú empezás a ver quiénes son los que tiran más odio normalmente, y me van a perdonar, son gente de izquierda. Tú empezás a ver qué es lo que retuitean. Lo primero aparece la foto, sí, apruebo. Después que se piteen a Piñera, después no sé qué. Tú te das cuenta que la ideología tiene que ver con una ideología de odio. Si tú te das cuenta, todos los Twitter míos del fin de semana fueron con respeto. Decirle, yo lo invito a pensar, yo no te trato de ignorante, yo no te trato de el periodista es una ola, ese periodista que es de la cooperativa. Ese señor polémica, Checho, un día vamos a comentar en público un episodio que yo tuve con Esnaola hace unos años. Es un episodio increíble, que lo delata, digamos, ese Esnaola es de lo más tóxico que hay en el periodismo nacional. Ese periodista le hace mucho daño a este país y tiene una tribuna se la han ido quitando, ahora lo tienen en deporte ahí, pero oye, muy tóxico. A propósito de comentarios de los auditores, me parece súper interesante Augusto Hermo, que es un economista argentino, amigo mío, tengo un gran respeto y admiración intelectual, dice, mira, hay que acordarse que los sistemas de reparto son sistemas piramidales. Nosotros perdimos de vista eso. Los sistemas piramidales se caracterizan porque los que entran financian el pago de los que no estaban. Y eso es, el sistema de reparto es un sistema de piramidal, tal como el que usaba... Y cuando quiebra la pirámide, los últimos que entraron son los perdedores. Exactamente. Y el único sistema sustentable desde el punto de vista económico y financiero es el sistema de capitalización. Le gusta a quien le guste. Cuando se inventa algo mejor que eso en la economía de mercado en la que está inserto el mundo entero, bueno, haremos los cambios que se necesiten, pero hoy día yo no conozco ningún sistema distinto que sea sustentable en el tiempo. Los sistemas de reparto quebraron en todo el mundo. Yo no sé qué evidencia necesitamos para salir de este debate, para salir de este nudo, digamos, que nos tiene ahogados. Oye, mira qué buena cosa que pones, porque yo quiero explicarle, así como los números siempre ayudan, hay que explicarle a la gente que si hoy día tuviésemos un sistema de reparto para poder garantizar las pensiones que el proyecto de ley, que incluso está estancado en el Senado y que la izquierda no quería avanzar, busca garantizar, tendríamos que tener un impuesto a las personas, a todos los trabajadores, más del 25%. Estaríamos hablando de un impuesto que llegaría al 28%. O sea, la gente no se da cuenta de que efectivamente cuando tú tienes pocos jóvenes y muchos adultos mayores, que es lo que tenemos hoy día, pocos jóvenes y muchos adultos mayores, y para llevar la micro, ¿verdad? Porque la pirámide se invirtió. Antiguamente había muchos jóvenes y pocos adultos mayores, estamos hablando de 50 años atrás, hoy día es al revés, estamos viviendo mucho más y viviendo muchos más años, en el fondo, y por lo tanto el desafío de tener un ahorro individual es central, es fundamental, y por eso que no les cuenten el cuento de que simplemente subiéndole más los impuestos a los trabajadores se va a lograr una mejor pensión. Esa vuelta, como tú bien dices, Giovanni, es lo mismo que un sistema Ponzi de lógica piramidal, donde al final del día los pobres trabajadores tienen que sobre sus hombros cargar algo que es imposible que lo hagan. Es mucho mejor que esto venga de impuestos generales, con un pilar solidario bien financiado, robusto y responsable.
Así es. Toda la razón. Hola Checho, dice, respecto a tu consulta, te transcribo el tuit de Patricio Navia. Cuando el gobierno dice que cierra la puerta al retiro del 10% del fondo de AFP, hay que prepararse para que en 3 meses el presidente Piñera anuncie una cadena nacional el retiro del 10% de los fondos como un éxito de su gobierno. Esa ha sido la norma en estos 2 años. Saludos, Jorge Ignacio Abello. Bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta volvemos con los WhatsApp de la gente que también quiere opinar. Por eso que no agarro papa, porque claro, estas cuestiones son... Bueno, si la izquierda de repente se agarra a estas cosas y comunicacionalmente les da lo mismo que sean mentiras, las tiran adelante nomás y siguen adelante. Yo no estoy dispuesto a renunciar a lo que pienso y si no tengo evidencia de que algo de una determinada forma no lo voy a promocionar. Por los nombres de toda la gente que está ahí, me parece que es un proyecto progre, pero no creo que ninguno de los que está ahí quiera legalizar la pedofilia. Yo que alguna vez en la vida fui penalista, fui profesor de Derecho Penal por 10 años. Ese artículo, en el fondo, o esa modificación a ese artículo, lo que está diciendo es, mire, el estupro tiene ciertas características que no son las propias de la violación. La violación implica fuerza. El estupro implica, entre comillas, seducción, implica vulneración de la voluntad, pero no por medio de fuerza, del menor de edad. Y cuando se trata de menores de distinto sexo, menores de edad de distinto sexo, eso no está penalizado, por lógica. La sodomía además se despenalizó hace mucho tiempo. Lo que está diciendo es, en el fondo, mire, igualemos esta despenalización en el caso de cuando no concurren las circunstancias ni del estupro ni de la violación en relaciones del mismo sexo. Es un principio, puede ser discutible, no sé si existe realmente hoy día a esta altura la necesidad de esa modificación, porque han habido muchas modificaciones al Estatuto de los Delitos Sexuales, pero claro, puede producir como efecto, porque tú en el fondo estás diciendo, mire, si hay sexo consentido entre personas del mismo sexo, aunque uno de ellos sea menor de edad, es lícito. Puede eventualmente dar lugar a casos de pedofilia, porque el pedófilo no siempre actúa con fuerza, el pedófilo no siempre actúa en las circunstancias del estupro, con claridad. Y en esa condición, tal como ocurre con la violación impropia, que es la de cuando hay cualquier tipo de motivo, de forma, digamos, de acceder carnalmente a una persona menor de 14 años, bueno, ahí está penalizado en cualquier hipótesis. Haya seducción, no haya seducción, fuerza, como sea, está simplemente castigado. Tú no puedes tener relaciones sexuales con personas menores de 14 años. Bueno, aquí opera una lógica parecida. Por eso entiendo yo que el efecto de la modificación que se está proponiendo puede eventualmente causar y es un problema de técnica legislativa. Muy bien, muchas gracias, muy clara la explicación. Vamos a escuchar a la gente lo que está diciendo en WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, ¿qué tal? Oye, Checho, ¿qué me decís lo que pasó hace muy poco? Uber compró a Corner Shops, la empresa chilena. Esa es una muy buena noticia. Esos son los tipos de emprendedores que hay que sacar adelante, que tenéis que llevar a los matinales. Daniel Undurraga, el JP Cueva. Esos son la gente que va a sacar adelante a los países. No los políticos, los emprendedores, porque esos son las potencias, esos son el motor que está constantemente funcionando en cada país. Espectacular, saludos. Hola, buenos días a todo el panel virtual. Yo creo que el gobierno va a ceder ante la presión popular. Yo creo que los parlamentarios van a
apretar al gobierno también para que entregue el 10% de los fondos de cesantía en virtud al populismo, netamente al populismo. Las cifras dicen que no es conveniente. Yo en lo personal sí creo que debería hacerlo de manera democrática. Para el que quiere sacarlo, bien que lo use, y para el que no, no. Así nadie pelearía. Chechito, saludos. Mira, yo hice la simulación en la Superintendencia de Pensiones con 36 años, ganando 700 lucas y en el fondo C y no cambiar nada, solamente el monto desde 8 millones que tengo ahora a 7 millones 2 y sacar el 10%, mi jubilación cambiaría de 351 lucas a 338, o sea, apenas 13.000 pesos menos. Creo que es algo viable y que necesitamos en este momento, pero no más el 10%. Hola Checho, buenos días. Por lo generalmente comparto las cosas que se conversan acá, pero el día de hoy no, en torno a esto de la AFP. En mi caso puntual, la AFP me perdió un 6% en este último tiempo, un 6%, y la pregunta es, ¿la plata es de ellos o es mía? O sea, ellos me pueden perder un 6%, pero yo no puedo ocupar el 10%. Miremos la cantidad de campamentos que se están desarrollando en todos lados y veamos que estamos en una pandemia que quizás va a ser un hecho único en la historia. Oye, echémonos la mano un poco al bolsillo, después sacudirá fondos para cubrir. Buenos días, Checho y panelista, habla Carlos Vinú. Mira, yo no soy zurdo para nada, pero José Piñera mintió con el asunto de bajar de un 20 a un 10%. Por último, ¿por qué no lo dejó en un 15%? Y ahí radica todo el problema de que las pensiones son bajas por no haber mantenido ese 20%. Es uno de los problemas justamente que se calculó mal. Se creyó que con un 10, con la rentabilidad, con la continuidad de los trabajos, iba a lograr un 70% de reemplazo y la verdad que ahí tuvo la equivocación en estimar las conductas de las personas. Espérate, dos cosas. Me gustó mucho el ejercicio que hizo el auditor de simular su pensión y que le bajaba 20 lucas. Me parece súper bien. Así me gusta conversar a mí. Tiene argumentos lógicos para defender la sacada del 10%. Pero mi punto, querido amigo, es que la que te está dando el gobierno hoy día es mejor. No pueden coexistir las dos, porque si tú sacas, el gobierno después, ¿cómo va a repartir los créditos a la gente? ¿Quién sacó? ¿Quién no sacó? Ya sería un enredo para poder aceptar o dar los créditos. Entonces, yo creo que la que está ofreciendo el gobierno es mejor. Yo no estoy diciendo, y repito y subrayo, que no se necesiten recursos hoy día. Sí se necesitan, pero si me ofrecen una forma que al final de cuentas, oye, un crédito para 4 años, sin intereses, y si no tengo trabajo, no lo pago, me parece mucho mejor que disminuir el monto de los ahorros, porque el retirar el 10% de todos los ahorros que tenemos, no solamente implica tu pensión, sino que implica a la inversión nacional, que la vamos a necesitar con mucha fuerza. Yo vuelvo a repetir la máxima en economía. En economía, para que un país crezca se necesita ahorro, se necesita inversión y después viene el crecimiento. Sin ninguna de las dos anteriores no hay crecimiento. Si no hay ahorro y si no hay inversión, un país no crece. Si el país no crece, no genera empleo. Y la mejor política social, querido amigo, al final del día es un empleo. Por mucho que te dé un bono aquí, que te den un bono acá, lo mejor que tú puedes hacer por la gente es darle empleo. Entonces, si tú retiras esa cantidad de plata, que es mucha plata, el 10% de todos los fondos, ¿no es cierto?, vaya a tener una disminución importante en el ahorro y en la inversión también. No solamente afecta a las pensiones. Felipe. Yo había varios WhatsApp, pero había uno que decía, oye, a propósito de la venta de Corner Shop a Uber, que felicito, y el auditor decía, mira, invítate a emprendedores, no invites a políticos. Yo no puedo estar más de acuerdo. El motor del desarrollo son los emprendedores, pero ¿sabe lo que le diría a ese amigo también? Que el problema es que si no tenemos buenos políticos, los políticos terminan destruyéndole la vida a esos emprendedores. Al final los países se destruyen por dentro. Eso es lo que le pasó a Venezuela, eso es lo que le pasó a Argentina. En el fondo, desgraciadamente los liberales necesitamos de buena política para que los emprendedores puedan hacer su trabajo.
es como la sangre por las venas. Si no tenemos buena política, si tenemos populistas, si tenemos políticos irresponsables, que al final lo único que hacen es cargarle la mata a los emprendedores y los terminan ahogando, los países se destruyen. De hecho, hay un libro que es ¿por qué? De James Robinson, de otro que recomiendo además de ¿Por qué muere la democracia?, que es ¿Por qué fallan las naciones? Y ¿Por qué fallan las naciones? Es un libro que demuestra que es justamente cuando los políticos terminan destruyendo las instituciones. En lugar de generar reglas de juego ordenadas y sanas, terminan gobernando para sí mismos. Entonces solamente quería hacer ese comentario y le dejo la palabra a Giovanni. A propósito de ese comentario, antes de la palabra a Giovanni, quiero decirle que yo inicié esa campaña de que los matinales inviten a los empresarios y no a los políticos, porque son los empresarios los que van a sacar este país adelante. Me faltó una parte, porque esto también tiene un componente ideológico y para los dos lados. Yo debería haber iniciado la campaña, inviten a los empresarios y a los trabajadores, que son los que van a generar el crecimiento, y no inviten tanto a los políticos. Claro, la izquierda dice, son los trabajadores los que le dan crecimiento al país. No, yo creo que tanto los empresarios que riegan su capital, que innovan, que crean, que generan riqueza, como los trabajadores ayudan al crecimiento. Y ahí creo yo que tenemos que poner el foco, porque los políticos, la verdad que las soluciones que dan son las soluciones que dicen las encuestas. O sea, si al final todos van para donde va la encuesta. O sea, ¿por qué antes los políticos nos dijeron que sacaran el 10% para enfrentar esta cuestión? Porque la encuesta empezó a decir que la mayoría de la gente quería el 10%. Giovanni. Ya fuimos a la pausa. O sea, mira, yo creo que no hay mucha vuelta que darle. Yo creo que el diagnóstico está claro. Hay un problema, Checho, desde mi punto de vista, Checho, Felipe, con la forma en que se abordan los temas. A propósito de lo que ustedes decían de invitar a los matinales a empresarios, fíjate cómo hoy día todos los matinales te ponen a una persona con un caso particular a hablar de un problema que afecta a todo el país. Entonces esa persona con el caso particular dice, mire, yo perdí mi pega, qué sé yo, dejé de pagar el hipotecario para pagar el colegio de los niños, y yo quiero que me devuelvan el 10% de la AFP. Y a uno le parece razonable, porque uno ve un caso que, claro, tú decís, o sea, el crédito a lo mejor no le alcanza, para el crédito que el Estado no le alcanza, qué sé yo. Y estamos siendo víctimas de una forma de abordaje del problema público, del problema político, que es individual. O sea, no podemos depender, digamos, de que los canales de televisión o los medios de comunicación aborden casos particulares para tomar decisiones. Porque aquí las decisiones que se toman afectan primero a todo el país y segundo, tienen consecuencias en el mediano y largo plazo. Ese es el punto. Giovanni, los más populistas de todo, porque mucha gente me pregunta ¿por qué la mayoría de los artistas son populistas? Porque los artistas, por esencia, son populistas. Tienen que caerle bien a la mayor cantidad de gente. Los canales de televisión, si no son populistas, no tienen rating. Entonces buscan todas estas cosas para dar rating. Y tú tienes toda la razón, le hacen un muy malo favor a las políticas públicas por personalizar un problema que es general en una persona. Pero ahí corren las lágrimas, lo hacen llorar, emocionan a la gente, etcétera. O sea, eso es, por esencia, la televisión busca el populismo para tener mayor rating, porque viven del rating. A mayor rating, mayor número de auspiciadores. Y para cerrar el punto, que también tiene que ver con lo que los dos decían, tanto Felipe como tú, aquí hay un tema de incentivos institucionales. Los incentivos hoy día están puestos al populismo. Hoy día la forma en que está estructurado el sistema político hace que el político mire con suerte a la elección siguiente. Con suerte, o sea, estamos hablando de un umbral de 4 años. Entonces, yo de verdad creo que acá tiene que haber una mirada más global de cómo establecemos ciertas reglas básicas de convivencia de largo plazo a propósito del debate constitucional que va a venir, de manera que los incentivos, que a ti te encanta analizar los Chechos, estén bien puestos. Estén bien puestos para tener una política que permita desarrollar políticas públicas de largo plazo. Pero la mala noticia, mi querido amigo, es que hacer esa política de largo plazo con la misma gente no vaya a tener resultados distintos. Pero va a haber un cambio muy profundo. Y ojalá, creo que pero ojalá que la gente reaccione. Si tú te das cuenta y veís la encuesta,
Ixa Sich está bien aspectada. Daniel Jaue tiene posibilidad de ser presidente. Miren los nombres que salen. Por favor. Osandón todavía sigue saliendo como posible candidato a la presidencia. Osandón, cuando no sabía, mostró un nivel de conocimiento en un programa de televisión que le pasaron a llamar el no sé Osandón. Pero la gente lo sigue creyendo porque él tiene un discurso bonito. Entonces, con la misma gente, no vamos a cambiar ni vamos a cambiar este país. Esa es la mala noticia. En algún minuto, Checho, se estabiliza el ciclo político. Yo creo que nosotros estamos todavía en el ojo del huracán, pero va a llegar el momento en que el ciclo político se va a estabilizar. Los ciclos políticos en Chile duran entre 40, entre 30 y 50 años. En Chile se estabilizó con un golpe de Estado. En la vez anterior sí, pues. La vez anterior sí, o sea, en realidad llegamos a niveles de tanta desestabilización que por la democracia, con los políticos de la época, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Tenemos que ir a la pausa, te doy la palabra a la vuelta, Felipe, porque además les quiero dejar planteado un tema que no vamos a alcanzar, pero un tema cortito. ¿Por qué se acabaron las protestas en Estados Unidos? Buena pregunta. ¿Por qué se acabaron las protestas en Estados Unidos? Porque a los que pillaron destrozando les tiraron 10 años, a otros 5 años, pero efectivo. Se acabaron las protestas, no hubo más protestas. Vamos a la pausa y regresamos. Que seguimos con una campaña muy potente de la Operación Puente, de ayudar a la familia de la Araucanía que lo están pasando mal. Inscríbanse en operacionpuente.cl, una campaña solidaria donde las personas que siguen estando bien y que siguen teniendo sus sueldos ayudan a las familias que están en el suelo y no tienen nada en la Araucanía. Operacionpuente.cl, ayúdennos a ayudar. Buen programa creo que hicimos hoy día, por lo menos tocamos varios temas con bastante profundidad y altura de mira. Gracias Giovanni, gracias Felipe, gracias a ustedes querido amigo por su sintonía. No se mueva que viene el deporte y las noticias. Nos vemos si Dios quiere mañana. Chao, chao y cuídense. Fue Conectados en Agricultura.